Listo. Entonces les decía que estamos en la segunda unidad, ¿verdad? En la primera tratamos todo lo que tenía que ver con sistemas flexibles de manufactura. Eh, revisamos, hicieron ustedes una caracterización de un proceso, seleccionaron entre el grupo colaborativo un proceso, un producto, y basado en eso hicieron una caracterización de proceso y hicieron unas propuestas de un sistema flexible de manufactura. Por ahí ya empecé a hacer la revisión no había tenido la oportunidad de revisar el trabajo que entregaron. Ya por ahí empecé a revisar hoy y ya mañana termino, para que sepan que ya mañana van a tener ahí las notas. Entramos ahora con lo que tiene que ver con automatización de procesos y manufactura inteligente. Yo en clases, en las webconferencias anteriores, les he comentado que la idea acá es tratar, este curso es introductorio para otros cursos que vienen dentro de esta misma línea, ¿verdad? Que tienen que ver sobre el tema automatización. Yo les he comentado que la idea del curso es invitarlos a ustedes a que conozcan ciertos conceptos de manera general. Si nosotros nos ponemos a pensar todo el tema de sistemas flexibles, de automatización de procesos, puede ser incluso especializaciones completas, ¿no? Hay ingenieros industriales, electrónicos, mecatrónicos, mecánicos, que se especializan solamente en temas de automatización. Nosotros lo vemos acá a manera de introducción y más para que ustedes se fundamenten en estos temas y que eso les ayude a tomar decisiones. Recuerden que los ingenieros industriales en las empresas, pues, estamos para solucionar problemas y tomar decisiones. Realmente es uno de los puntos fuertes que debería tener todo ingeniero industrial. Entonces es importante nosotros conocer ciertos conceptos, ¿verdad? Poder proponer eh, cosas, mejorar los procesos. Y para mejorar los procesos, si estamos hablando de sistemas de manufactura, ¿no? Recuerden que este curso está bastante orientado a, a esas personas que posiblemente vayan a trabajar en temas de producción, ¿verdad? Porque la temática del curso, y al llamarse pues diseño y sistemas y análisis de sistemas de manufactura, está bastante orientado a lo que es un sistema de manufactura, un sistema de producción en plantas industriales principalmente. Entonces la idea es que ustedes tengan acá ciertos eh, fundamentos para que puedan tomar decisiones y mejorar procesos, para que puedan proponer cosas, ¿no? Yo creo que también les he dicho que nosotros en las empresas tenemos que trabajar de la mano con otros profesionales, con otros ingenieros, con otros tipos de profesiones, pero en esta parte, por ejemplo, nos interesa mucho ese trabajo que hacemos con ingenieros electrónicos, mecánicos, mecatrónicos, e ingenieros de sistemas, que son con los que podemos implementar este tipo de cosas. Entonces, la idea es que ustedes se lleven acá unos conceptos generales sobre estos temas, ¿vale? Entonces, bueno, ya les decía, estamos aquí en la tercera fase, ¿verdad? Se titula Aplicación de los principios para automatización de procesos y manufactura inteligente. Este hace parte de los resultados del resultado de aprendizaje 2, que precisamente busca que ustedes adquieran las competencias o las habilidades o las capacidades para emplear esos principios de automatización de procesos y manufactura inteligente en el momento en que deban diseñar sistemas de manufactura, ¿verdad? Que sean eficientes, que sean eficaces, que tengan un alto desempeño. Pero la idea es que ustedes nuevamente se lleven esos fundamentos y puedan aplicarlo, ¿vale? Ya en compañía de otros ingenieros que ya técnicamente conozcan más a profundidad estos temas. Entonces la fase, al igual que la anterior, es colaborativa y tiene también 120 puntos dentro de la calificación global del curso. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero? Acá, en la primera temática, ¿verdad? O esta fase está dividida en dos partes, por decirlo de alguna manera. Una que tiene que ver con automatización de procesos y otra que tiene que ver con la manufactura inteligente. ¿Listo? Si ustedes lo piensan, este tema de automatización tiene mucho que ver
con lo que se trató en la fase anterior de sistemas flexibles de manufactura, ¿verdad? Los sistemas flexibles de manufactura, hablábamos de que se dan o es un sistema flexible de manufactura cuando efectivamente los procesos o las estaciones de procesos que están dentro de un sistema de manufactura están automatizadas, ¿verdad? Están completamente automatizadas, es decir, que no requieren que una persona eh, esté allí para que el proceso funcione. No sé si ustedes, ¿quién me dice de ustedes quién ha tenido la oportunidad de hacer componentes prácticos con la celda de manufactura? Jorge, creo que por ahí, Juan Carlos, no sé si está hablando Juan Carlos, pero no le escucho. Veo que se activa ahí como el micrófono, pero no se escucha. Bueno, vamos a asumir que sí. Los demás, Jorge Armando, Marta, Alberto, Ronald, Juan Felipe, Suri, Edward, han realizado el componente práctico, por ejemplo, el curso de gestión de operaciones que es con una celda de manufactura. ¿Por qué les digo eso? Porque es un buen ejemplo. Posiblemente en la clase, en la web anterior, eh, se me olvidó comentarle eso porque es un perfecto ejemplo de lo que es una celda flexible de manufactura. Y bueno, se me olvidó en la clase, en la web anterior, pero puedo comentársela acá. ¿Por qué, miren, por qué esa celda esta celda de manufactura es una celda flexible de manufactura? Si nosotros lo analizamos, tiene tres características, ¿verdad? Tres elementos que se cumplen, que en la web anterior hablamos sobre ellos. Uno es que los procesos, ¿se acuerdan que tenía un proceso de procesamiento, le llaman allí, que es donde se introducía el perno en la caja? Teníamos otra estación, que era una estación de control de calidad. Recuerden que tomaba una fotografía y la comparaba digamos, con la referencia de los cuatro productos, entonces determinaba si el producto cumplía o no. Y había una estación de almacenamiento donde, dependiendo del tipo de producto, lo almacenaba en un piso diferente y en una posición diferente. Entonces, esos procesos, si ustedes recuerdan, no necesitaban de una persona, pues había un docente que lo que hacía era cargar el material, ¿verdad? Había una base donde se colocaba la cajita y el docente lo que hacía era cargar el material, pero pues eventualmente, si nosotros lo pensamos, ese cargue de material en las empresas eventualmente tendrá que hacerlo una persona. Ahora, ustedes, yo sé que me van a decir, no, el profesor se está equivocando porque ese cargue de material lo puede hacer un brazo. Digamos que a esa celda de manufactura se le podría colocar un brazo, pero eventualmente tendrá que llegar una persona que coloque el material de donde lo va a tomar el robot, ¿verdad? Es decir, eventualmente tendrá que haber un proceso de alimentación manual. Puede que ahí a esa celda llegue también, digamos, en alguna banda o algo, pero en algún momento se tiene que alimentar ese material de manera manual. Entonces, la mayoría de los procesos, bueno, o todo, el procesamiento, el control de calidad y el almacenamiento, no requería una persona, ¿verdad? Solamente se cargaba el material y pasaba por las diferentes estaciones que trabajaban de manera automática, ¿verdad? Eso estaba automatizado y no requería una persona. De pronto la persona, cuando se presentaba un error, a veces se sucede que el perno se colocaba mal y se trababa, o que las ventosas no alcanzaban o no tomaban bien el material en la cajita, ¿verdad? Ya con el perno y se quedaba, entonces había que hacer un ajuste ahí. Ese tipo de actividades son en las que hay un operario, ¿verdad? Que normalmente es un operario de mantenimiento, alguien que tiene ciertos conocimientos y que puede solucionar un problema, pero no es para que maneje o para que opere la máquina que están ahí. Entonces, miren que esa era la primera característica, ¿verdad? Que era completamente automatizada. La segunda característica para que fuera una celda flexible de manufactura es que el sistema de manejo de materiales era automático, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, esas celdas tienen como unas cuerditas, unos tubitos verdes, unas cuerdas que hacían las veces de una banda transportadora y llevaba el material de una unidad a otra de manera automática también. Y el tercer componente es que había un sistema de control que estaba computarizado, ¿verdad? Ustedes recuerdan, esa celda se manejaba con un software, que eso normalmente lo maneja el docente que hace la práctica, y ese, ese software maneja todo, ¿verdad? Hay unos PLC que tienen unas estaciones, ustedes ven que tienen como unas tarjeticas, ¿verdad?
y tienen un PLC, y ese PLC está conectado con un sistema general, ¿verdad? Un sistema central de control, y hace que la celda funcione, va contando las unidades, va determinando, pues, salen una serie de fallos, cuenta la cantidad, incluso cuando llega a 4 se coloca en rojo y a partir de ahí puede generar una serie de errores. Entonces hay un sistema de control que maneja todo eso, ¿verdad? Entonces un buen ejemplo de lo que es una celda flexible de manufactura. Y implícitamente ahí está el concepto de automatización, ¿verdad? Es decir, que ya en una celda flexible de manufactura, nosotros tenemos el concepto también de automatización de procesos. Entonces, voy a darle unas definiciones. Estas definiciones que tengo acá son tomadas de los libros que están dentro de la unidad 2, ¿vale? Ahí está el material, ahí están los enlaces y en esos enlaces de ahí saqué estos conceptos. Entonces, la automatización, por ejemplo, acá nos define Carpagian y Smith, que se define generalmente como el proceso de hacer que las máquinas sigan una secuencia predeterminada de operaciones con poca, incluso miren que acá habla con poca o ninguna intervención humana, y con el uso de equipos y dispositivos especializados que realicen y controlen procesos y operaciones, ¿verdad? Entonces, ese concepto, si nosotros lo llevamos a la actualidad, miren que ese concepto es del 2014, ya uno habla de automatización casi, yo diría que sin ninguna intervención humana, porque si tenemos una intervención humana, pues realmente ya no estaríamos hablando de un proceso totalmente automatizado, sino semi-automatizado. Entonces tendríamos que hablar que la automatización se refiere, ¿verdad? Que es un proceso, ¿verdad? Que realiza una máquina, que sigue una secuencia, una serie de pasos, una serie de operaciones, una serie de actividades, y que se realiza sin la intervención de una persona. Este otro concepto de García, 2020, miren que él lo dice de otra manera que es un poquito más tosca, pensaría yo, la definición, pero que en realidad es como es. El concepto de automatización lleva implícita la supresión total o parcial de la intervención humana en la ejecución de diversas tareas. Mire que es un concepto desde otro punto de vista, pero que te dice, bueno, cuando hablamos de automatización tenemos que referirnos a que estamos suprimiendo, ¿verdad? Que estamos quitando el hecho de que una persona tenga que estar operándolo. Y bueno, hay muchas personas que no están de acuerdo, y sobre todo al principio, cuando se empezó a hablar de automatización, que no están muy de acuerdo con esos desarrollos que se venían realizando, en el sentido en que esos desarrollos podían quitarle trabajo al ser humano, ¿no? Podía quitar o suprimir muchos puestos de trabajo, o no puestos de trabajo, sino la necesidad de cierto número de personas. Y efectivamente, eh, la historia nos demostró que fue así. Pero las empresas jóvenes, aunque suene también duro decirlo, las empresas piensan es en el dinero, ¿no? Las empresas no se crean para complacer a los operarios, ni para que los operarios estén felices. Las empresas se crean para generar dinero. Obviamente, hay otras cosas ahí para generar dinero, pues sí, yo necesito que las personas hagan su trabajo y que estén contentas para que lo hagan bien, para que sea productivo, ¿verdad? ¿A qué voy con eso? Que las empresas, si tienen una manera en que pueden automatizar sus procesos y pueden hacerlo de una manera más eficaz, de una manera más eficiente, que son más productivos y que no necesitan una persona ahí, ¿por qué no hacerlo? Si al final las personas cometemos errores, nos equivocamos, somos más ineficientes, perdemos tiempo intencionalmente, que era lo que Taylor llamaba holgazanerías. No sé si tuvieron la oportunidad de leer el texto de la administración científica de Taylor, que es uno de los grandes precursores de la ingeniería industrial. Él hablaba de holgazanería innata y de holgazanería sistemática, ¿verdad? Decía que la innata es cuando las personas deliberada e intencionalmente pierden tiempo. ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos, ¿verdad? Porque yo prefiero trabajar menos que trabajar más. Entonces él decía que las personas intencionalmente perdían tiempo y hablaba de otro concepto de holgazanería sistemática, cuando una persona llegaba a un puesto de trabajo y aunque las cosas intentaba al principio hacerla más rápido, al final o con el tiempo no, digamos, bajaba el ritmo de trabajo porque sus mismos compañeros, el mismo grupo de trabajo lo llevaban a que bajara el ritmo, ¿verdad? Entonces
a partir de ahí se creó todo lo que tiene que ver con con la administración científica. Bueno, me salí un poquito ahí del tema, pero para decirles que el hecho de que una persona no esté operando una máquina significa que ese proceso pues seguramente trabajará más eficientemente. Ahora, y hay otros temas importantes, el hecho de que, bueno, las máquinas, para poder hacer eso, tenemos que tener personal competente, ¿verdad? En todo el funcionamiento de esas máquinas, requieren una serie de inversiones, requieren una serie de mantenimiento y por eso pues todas las empresas no funcionan o no tienen procesos que están totalmente automatizados, ¿verdad? Si nosotros revisamos eso en Colombia, seguramente las grandes empresas tienen procesos automatizados, las empresas medianas y pequeñas seguramente no es posible que lo tengan. Tiene mucho que ver también con temas de demanda. A veces la demanda no es lo suficiente como para automatizar el proceso. Otras veces sí tiene que ver simplemente con el dinero, ¿verdad? No tienen el suficiente dinero para hacer la inversión. Otro concepto de automatización también aquí en el material lo da Hernández y Mendoza, que dice: la automatización industrial, ya acá incluye la palabra industrial, es un conjunto de tecnologías que, agrupadas de forma secuencial, conforman una alternativa de desarrollo tecnológico para cualquier industria. Entonces, acá esta pirámide está desde lo más, digamos que lo más desarrollado en ese momento, en este momento 2015, que hablaba de toda la fabricación, digamos, integrada por computador, ¿verdad? Que por aquí tenemos la celda flexible de manufactura y empezamos a bajar de otra serie de conceptos y que esta serie de conceptos, de tecnologías o de fundamentos de ciencia, pues finalmente han aportado en el desarrollo de lo que nosotros conocemos como automatización industrial. Entonces, son muchas, la idea no es revisar que entendamos todo esto, hay unos conceptos que ya son muy técnicos, si hablamos del PLC, ¿verdad? Vamos a tratar algunos conceptos, digamos, de manera general, pero no quiere decir que entonces ya acá en el curso vamos a saber cómo programar un PLC porque no hace parte de las competencias que inicialmente, digamos, debería tener un ingeniero industrial o por lo menos acá en Colombia, pero son competencias que en la medida en que se requieran se pueden adquirir, ¿verdad? Alguien que de acá ya yo les he dicho, si se interesa por todo el tema de automatización y quiere profundizar, pues ya hay especializaciones y otros estudios más avanzados que puede tomar. Entonces, este concepto de Hernández, lo importante acá es que él menciona que es la agrupación, ¿verdad? El hecho de llegar a la palabra automatización es la agrupación de varios conceptos, de varios desarrollos que se han tenido a lo largo del tiempo y que han llevado o han logrado que se dé todo lo que nosotros conocemos como automatización industrial. Evidentemente en Colombia estamos atrasados en eso, ya lo dije, lo insisto nuevamente, que las empresas grandes son las que normalmente tienen este tipo de desarrollos, ¿vale? Entonces, dentro del curso yo les propongo la revisión, ¿verdad? La revisión conceptual de 5 conceptos o 5 tecnologías de la automatización industrial, lo que, de acuerdo a lo que yo conozco y a lo que he investigado, son de los que más se usan o de los más importantes. Es posible que se me escape alguno acá, pero yo creo que es importante que ustedes conozcan de manera general en qué consiste esto. ¿Por qué? Ya yo les dije, nosotros seguramente ustedes como ingenieros industriales no van a ser los encargados, por ejemplo, de toda la parte de mantenimiento y de funcionamiento como tal de una máquina, pero ustedes sí van a ser los responsables muchas veces de los procesos productivos en las empresas. Les cuento mi experiencia. Yo en empresas donde he trabajado, yo les dije que trabajé mucho en temas de flexografía. Todo eran máquinas, ¿verdad? Eran unas máquinas gigantes, grandísimas, que tenían todos estos conceptos: neumática industrial, PLC, control numérico, adaptativo. De pronto robot, no se manejaba mucho el tema de robot ahí, pero los otros sí. Y habían, por ejemplo, compresores también, una serie de equipos complementarios a esas máquinas
Y yo soy ingeniero industrial, ¿verdad? Yo no tenía el conocimiento técnico. Por ejemplo, a mí se me dañaba un PLC de una máquina, pues yo directamente no podía hacer nada. Se dañaba todo el sistema, por ejemplo, el compresor no me funcionaba, entonces no, el concepto de neumática no funcionaba en la empresa. Pues yo directamente no tenía las competencias para, para solucionar esos problemas, ¿verdad? Pero yo, ¿quién era el afectado? Pues la empresa, obviamente, pero yo como responsable de esos procesos. Entonces, yo tenía unos conceptos generales, ¿verdad? Sobre cada cosa. Y a veces, por ejemplo, eventualmente uno llamaba, si de pronto un ingeniero electrónico no podía ir directamente, uno aprende a conocer las máquinas y aprende a solucionar ciertos tipos de problemas, pero no tenemos las competencias directas para solucionar todo el problema, pero somos los responsables. Entonces tenemos que tener claro que como responsables tenemos que tener unos conceptos básicos sobre ciertas cosas, además para que no nos metan los dedos en la boca, ¿no? Para que de pronto otro ingeniero venga a decirnos una serie de cosas que son descabelladas, entonces nosotros tenemos que entender ciertas cosas. Acá no voy a definir cada uno de estos conceptos. ¿Por qué no? Porque esto es precisamente lo que yo les propongo y lo que ustedes tienen que hacer. De hecho, en la primera parte de la guía lo que les está solicitando es esto, ¿verdad? Que estudiemos estos conceptos. Cada uno, miren que son 5 conceptos, lo coloqué 5 intencionalmente, y es que cada integrante del grupo colaborativo, ahora vamos a explicar más adelante lo de la guía, pero cada estudiante del grupo de colaborativo va a seleccionar una de estas tecnologías, va a explicar en qué consiste, va a investigar sobre ella, va a buscar ejemplos, sea que ustedes los conozcan porque trabajan en empresas donde se dan ese tipo de tecnología, o si no están en empresas donde se den, en el proceso de investigación, explicar claramente en qué consisten cada uno de estos conceptos, ¿vale? ¿Cuál es la idea? Que ustedes lean, investiguen cada uno un concepto diferente y que en conjunto con el grupo colaborativo, en otra actividad se solicita hacer un cuadro comparativo sobre esto que investigaron y eventualmente entre todos poder construir el concepto, ¿verdad? La idea es que usted vio lo que colocó su compañero, pueda revisarlo y pueda tratar de entenderlo. Entonces, por eso es importante aquí que cada uno haga una explicación y que sea muy clara. ¿Listo? Una explicación bien clara, bien precisa de lo que están proponiendo. Entonces, la otra parte de la guía trata sobre todo lo que tiene que ver con manufactura inteligente. ¿Quién ha escuchado sobre ese concepto de manufactura inteligente? ¿Quién tiene una idea general de lo que eso significa? De pronto alguno en la empresa donde está lo ha escuchado o lo ha trabajado o ha escuchado, no sé, o ha leído en algún momento algo sobre lo que es manufactura inteligente. ¿Quién me dice? Jóvenes, ¿me están escuchando? ¿Sí? Sí, señor. Ok, Sí, pensé que señor, no. sí le escuchan. Vale, entonces no han escuchado nunca nada, ese concepto, ¿no? No, en empresa no. En empresa no, eso se ha oído. Pues yo lo he oído es aquí en la carrera, pero trabajado en empresa no, no sé. Ok, listo. Bueno, entonces, miren entonces la importancia del curso, ¿no? Se van a llevar ya de pronto un concepto que antes no tenían. Y que, bueno, ahí veo que Jennifer está levantando la mano. Jennifer, cuéntame. Bueno, tutor, buenas tardes. Bueno, Buenas tardes, básicamente, Jennifer. pues yo pienso que la manufactura inteligente no la he trabajado, pero sí la he escuchado, y es lo que estamos viviendo hoy día. Y lo que hicimos nosotros en la primera actividad es como la manera como nosotros combinamos la tecnología con el trabajo manual. Empezamos a convertir lo que un día fue un trabajo manual, se le empieza a dar tecnología, sistematización, y ya la manufactura empieza a irse solita. Eso es lo que yo pienso y he escuchado de lo que es manufactura inteligente. Vale, Jennifer, por ahí va la cosa. ¿Qué es lo que sucede, jóvenes? Que nosotros
si empezamos a hacer un análisis en retrospectiva, nosotros encontramos que, pues, en la historia, y eso fue uno de los objetivos de la actividad de la primera guía, ustedes se dieron cuenta que hablábamos, pues, de manufactura manual, ¿verdad? Empezábamos a hacer ciertas cositas por ahí. Primero todo el tema de agricultura, después empezamos a construir cosas. Fue como muy de manera manual. Fuimos evolucionando, fuimos utilizando una serie de equipos para hacer las cosas, para agilizar o mejorar el trabajo que hacíamos. Luego empezamos a, digamos, a organizar más esos procesos, todo el tema de división del trabajo, de las líneas de fabricación. Hemos tenido una serie de evolución, ¿verdad? Luego empezamos a automatizar ciertos procesos, todo lo que podíamos automatizar lo empezamos a hacer. Luego nos fuimos a todo el tema de este sistema flexible de manufactura, que es lo que ustedes miramos, o lo que miramos en la fase anterior. Pero, ¿qué sucede? Que en los últimos años, de hecho, miren que hablamos ya de una cuarta revolución industrial, de industria 4.0, industria 4.5, porque se han empezado a desarrollar una serie de tecnologías y esas tecnologías han llevado, ¿verdad?, a las empresas, pues, a obligatoriamente tener que utilizar esas tecnologías. Ustedes se dan cuenta que estas tecnologías tienen aplicaciones en cualquier tipo de contexto. Entonces, las empresas, ¿verdad? Las empresas manufactureras no podían quedarse atrás respecto a ese tema y las empezaron a utilizar. ¿Cuáles son esas tecnologías? Todo lo que tiene que ver con Big Data, Internet de las Cosas, blockchain, gemelos digitales, impresión 3D, computación en la nube, todo ese desarrollo se empezó a utilizar también en las industrias manufactureras. Entonces, de ahí empieza o de ahí nace el concepto de lo que se conoce como manufactura inteligente, ¿verdad? Entonces, imagínense empresas que están conectadas, que tienen dispositivos de Internet de las Cosas, que tienen todo el tema para hacer Big Data, ¿verdad? Entonces, esas empresas, esos sistemas de manufactura se consideran ya unos sistemas de manufactura inteligente. Entonces, miren, yo me tomé el trabajo ayer de buscar, yo busqué, miren la palabra, esta es la palabra que yo busco en Scopus. Scopus es una base de datos que es una de las principales bases de datos en términos de ingeniería para buscar información. Y yo busqué Smart Manufacturing, que lo que traduce es manufactura inteligente. Miren cuántos documentos me aparecen a mí en esa base de datos solamente. Me dice que hay 4.643 documentos que incluyen esta frase de manufactura inteligente. Entonces miren cómo ya, incluso miren desde miren de estos años se empezó a hablar un poco, pero miren cómo está esto prácticamente en 0,0000. Y miren cómo a partir más o menos del año 2013, que entre otras cosas es cuando se empiezan a desarrollar todas esas tecnologías que yo les estoy diciendo, a desarrollar, ¿no? Ojo con lo que les digo, porque usted empieza a investigar de Big Data y se va a encontrar que desde hace muchos años ya se hablaba de algo de Big Data, empieza a hablar de Internet de las Cosas y también, y así sí empieza a analizar todas esas tecnologías, pero ellas tuvieron un desarrollo en cierto momento y fue cuando se empezó a hablar de esa otra revolución. Entonces miren cómo desde el año 2013 más o menos, a ver si me deja marcar acá. Miren cómo desde el año 2013 más o menos, miren cómo se dispara de manera impresionante las investigaciones. No, acá estamos hablando de investigaciones de Scopus sobre este tema. Cuando uno revisa este tipo de investigaciones o una temática, quiere saber el desarrollo y uno busca en una base de datos y dice, bueno, miren la tendencia, significa que esta tecnología ha evolucionado de manera impresionante. Usted me va a decir, bueno, pero se cayó acá en el 2023, está por aquí 2023, se cayó. No es que se cayó, sino que pues todavía estamos en el 2023, falta mucho, estamos iniciando y seguramente esto va a seguir con un crecimiento pues exponencial, porque las empresas, en la medida en que las empresas necesitan implementar esa manufactura inteligente, van a empezar a crecer las investigaciones sobre manufactura
inteligente. ¿Por qué les traigo esta gráfica? Para mostrarles la importancia de esto. Ustedes eventualmente se van a encontrar con empresas que implementen este tipo de tecnología. Entonces, dos cosas. Si lo pensamos en que, bueno, yo quiero trabajar en empresas grandes, pues esas empresas grandes seguramente tendrán ya algunos desarrollos de manufactura inteligente, algunas tecnologías y usted tiene que conocer de ellas. O si hablamos de empresas pequeñas, pero que quieren crecer, que quieren mejorar, que quieren utilizar la tecnología, pues eventualmente tendrán también que utilizar esas tecnologías y tendrán que trabajar en lo que es la manufactura inteligente. Entonces, si pensamos en los conceptos, por ejemplo, acá en Mital, estos documentos, estos dos, son los que yo les coloqué también que hablan sobre manufactura inteligente y que estos dos documentos les van a ayudar muchísimo en el desarrollo de la actividad. Entonces, Mital dice, SM, ¿verdad? Smart Manufacturing, es un conjunto de prácticas de fabricación que utilizan datos en red y tecnologías de la información y la comunicación para gobernar las operaciones de fabricación. Miren este término tan importante, gobernar las operaciones de fabricación. Entonces, ya no basta con que los procesos estén automatizados, ya no basta con que estén controlados, ya no basta con que sea un sistema flexible de manufactura, sino que hay que ir más allá todavía. Los datos, recuerden que uno de los términos más importantes y de lo que necesitan las empresas y que va a ser más importante son los datos, ¿verdad? Tener esos datos y a partir de esos datos poder hacer todo un tema de análisis y generar información valiosa a partir de esos datos es demasiado importante para las empresas. Entonces los procesos se van a empezar a gobernar y en algunas empresas ya lo están haciendo a partir de datos, ¿vale? A partir de la información en tiempo real, entre otras cosas, información que se tiene en tiempo real. Muchas veces, si ustedes lo miran, las empresas, ¿cómo funciona? Pues muchas empresas tienen datos, hacen un análisis y a partir de ese análisis toman decisiones. A veces esos datos los tienen después de, al día siguiente, entonces empiezan a tomar decisiones. Ya no basta con eso, ya hay que ir más allá. Hay que tomar datos de manera, digamos, dinámica, y dinámica significa en tiempo real. Ahora, en Colombia están un poco más atrasados porque en Colombia incluso hay empresas que ni siquiera trabajan con datos, pero bueno, ya ahí eh, hay que empezar a trabajar primero en cómo recolectar esos datos para tomar decisiones y luego cómo hacerlo en tiempo real, que es lo que nos permiten todos esos dispositivos de Internet de las cosas, por ejemplo, ¿verdad? Todo el tema del Internet que nos permite que estén conectados y que podamos hacer análisis de manera instantánea, casi que en tiempo real. Acá nos dan otro concepto que nos dicen, la fabricación inteligente, también le llamamos así, manufactura inteligente, fabricación inteligente, es la tecnología que utiliza las máquinas y herramientas interconectadas, ¿verdad? Que están conectadas para mejorar el rendimiento de la fabricación y optimizar la energía y la mano de obra requerida. Si ustedes lo piensan, para eso es que creamos, para eso es que evolucionamos, ¿verdad? Para eso es que se van generando desarrollo. Si ustedes revisan o si uno hace un análisis de las anteriores revoluciones industriales, primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, nosotros encontramos que esas revoluciones fueron revoluciones porque ayudaron a incrementar la productividad en las empresas. Si una revolución o si unas tecnologías no ayudan a mejorar la productividad de algo o de una empresa normalmente, en realidad no se van a convertir nunca en una revolución porque no van a tener un impacto significativo en las empresas y recuerden que finalmente las empresas son las que mueven de alguna manera la economía de un país. Entonces necesitamos que que esas tecnologías que se desarrollan ayuden a mejorar la productividad de las empresas. Entonces miren que acá nos lo dice. Pues la idea es que esa fabricación inteligente utilice tecnología que en las máquinas y en las herramientas estén interconectadas, pero que mejore el rendimiento de la fabricación, ¿verdad? Mejorar el rendimiento de la fabricación se traduce en que sea más productiva, optimizar la energía, la mano de obra requerida para la implementación, por ejemplo, procesos como Big Data, ya lo miramos, utilizando todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con robótica. La inteligencia artificial, jóvenes, es, digamos,
un desarrollo que tiene un potencial que muchas veces ni siquiera nos los imaginamos. ¿Quién de ustedes ha tenido la oportunidad, por ejemplo, de interactuar con lo del chat GPT? ¿Sí lo han Eh, escuchado? sí, señor, yo he interactuado con chat GPT y con el chat GPT 4, que es más avanzado. O sea, prácticamente eso está avanzando a un ritmo descomunal. Eso va rápido. Y es impresionante, es cierto, Juan Carlos, cuando tú empiezas a utilizar eso y cuando empiezas a preguntarle cosas, a investigar, a utilizarlo para estudiar, para investigar, es realmente, o sea, es increíble. Yo no, los que no lo han usado, yo los invito a que lo hagan, porque el potencial que tiene eso es descomunal. La inteligencia artificial es una cosa que yo creo que si no nos hemos puesto a pensarlo, es impresionante. Y ustedes se acuerdan que cuando hablaban de las películas, ¿verdad? ¿Se acuerdan las películas? Cuando Terminator, que por allá hace muchísimo tiempo ya empezaba a hablar de eso, de inteligencia artificial. Hay series ahora y varias películas sobre eso. Hay una serie rusa por ahí, yo me la vi y es, o sea, impresionante a lo que podemos llegar. Hay otras cosas o sea, que van a hacer una cantidad de cosas que es impresionante y que nosotros tenemos que entender y tenemos que saber sobre eso. O sea, no podemos vivir en un mundo donde estamos viviendo una realidad y desconocerla. Y no, yo a eso a mí en ningún momento me va a tocar o eso no me interesa ahora, pues hay que interesarse porque lo que dice Juan Carlos, los desarrollos actualmente, la manera en que evolucionan es a millón, es muchísimo más rápido que lo que nosotros trabajábamos antes. Antes, no sé, una tecnología de automatización, ¿cuántos años se tomó en desarrollarse? Ya hablamos de inteligencia artificial. La evolución que ha tenido en los últimos años es una cosa descomunal y los procesos inevitablemente en las empresas van a empezar de alguna u otra manera a introducir esas tecnologías, porque esas tecnologías tienen que ayudar a las empresas a mejorar su productividad y con toda seguridad las empresas la van a incluir. Entonces empiecen por revisar eso, ese tema del chat GPT, eso es por la web, es gratis, revísenlo para que vean ustedes cómo funciona. Profe, y es que Ahora, no solo el chat GPT, en este momento hay cualquier cantidad de programas de inteligencia artificial para todo lo que usted quiera. que Si usted hacen de quiere todo. programar, si usted quiere programar sin saber programar, la inteligencia artificial lo hace. Si quiere colocarle a sus exposiciones fotos que no tengan, que sean inéditas, lo hace. Está para crear presentaciones, para hacer ensayos, mapas mentales, para hacer De consultas en todo. PDFs, libros, resúmenes de libros completos. O sea, es impresionante lo que ha avanzado y vuelvo y repito, en tan poco tiempo, todo lo que se ha hecho con la inteligencia artificial, que ya por ahí leí hace poco que le preguntaron a una inteligencia artificial que sería lo mejor para arreglar el planeta. Y ella contestó que era acabar con la humanidad, que nos fuéramos. Imagínense, O sea, qué peligro. ya ellos mismos se están asustando de lo que han creado, que fue lo que se vio en Terminator hace muchos años. O Claro, sea, es porque esas impresionante. inteligencias artificiales tienen un nivel de pensamiento, por decirlo alguna vez, que no es de pensamiento, de análisis tan profundo que ellos pueden imaginar unas cosas que sencillamente nosotros no tenemos ni siquiera la capacidad de hacerlo. O sea, es una locura total todo ese tema. Es Jorge Armando tiene las manos levantadas, qué pena no te haya dado la palabra. Jorge Armando Flores. Sí, profe, disculpe, interesante bastante el área de manufactura. Y para los que de pronto ya hemos trabajado en industria y sabemos que es muy importante. Profe, pero quería preguntar con respecto al trabajo en sí. Ahí dice, nos dan 5 puntos, ¿sí? Que cada quien tiene que investigar y exponer en el foro. Pero resulta y acontece que dentro del grupo todos no participan, entonces creo que también explica ahí que tendremos que dar explicación de, Sí, de algunos. ya vamos para allá, pero te explico.
En la medida en que, por ejemplo, si son 5 integrantes y solamente de los 5, 3 participan, por ejemplo, entonces entre los 3 tienen que desarrollar los 5 conceptos. No, es decir, si trabajas tú de manera individual, Jorge, no quiere decir que trabaje yo solo, entonces solamente desarrollo un concepto porque se quedan los otros temas ahí en el aire. Cuando lo hacen otros estudiantes, como les decía ahorita, la idea es que ustedes bien revisen lo que compartió sus compañeros y en conjunto puedan, digamos, tratar de entender esos conceptos. Pero es importante que si los otros no participen, ustedes desarrollen el concepto. No sé si era eso lo que me querías preguntar, pero ya vamos para allá. Ya yo les voy a explicar como los puntos que establece la guía puntualmente. Listo. Entonces, bueno, acá es pues son investigaciones que yo hice. Esta grafiquita que ven aquí está en el documento, en uno de los artículos. Ojo que esos artículos, cuando ustedes les den clic, los va a mandar a una página y eso está en inglés, ¿no? Pero como está abierto, ¿verdad? Es de acceso libre, es decir, significa que todo el documento está en la página web que se va a abrir. Usted le puede dar traducir ahí automáticamente y eso le queda realmente en un 90%, o sea que lo va a poder leer sin ningún problema. Ese documento establece una serie de tecnologías, ¿verdad?, relacionadas con la manufactura inteligente. Y ahí hay una definición completa de todas esas. Entonces, ese documento, por ejemplo, lo pueden utilizar y lo deberían utilizar para realizar la actividad. Entonces, habla de simulación, sistemas flexibles de manufactura, realidad aumentada, sistemas ciberfísicos, inteligencia artificial, computación en la nube, big data, manufactura aditiva y realidad virtual. En esa misma, esa base de datos que investigué yo de Scopus, uno tiene la oportunidad con un software a partir de R, que permite hacer este tipo de análisis. Entonces, cuando uno busca manufactura inteligente, aquí esa gráfica nos muestra como las palabras relacionadas en esas investigaciones. Entonces hablaba mucho de manufactura inteligente, obviamente, de manufactura, de control de los flujos. Mira que aquí habla de toma de decisiones, sistema ciberfísico, proceso de manufactura, investigación industrial, Internet de las cosas, ciclo de vida, entre otros conceptos. Miren esta otra gráfica. Esto se llama una red de procesos o una red de relaciones, un mapeo de palabras, que también nos habla cuál es la relación o cómo están relacionadas esas palabras. Ojo, estas palabras hablan de las palabras claves de un artículo. Recuerden que un artículo, una investigación siempre tiene como unas palabras clave. Entonces, uno descarga toda esa base de datos y hace este tipo de análisis. Entonces, miren que la manufactura inteligente, nuevamente, ¿verdad? Con flujo de control. Entonces, miren, por ejemplo, acá hay una serie de tecnologías. Miren, Machine Learning, ¿verdad? Que es lo que se llama como aprendizaje de máquinas. Deep Learning, que es lo que habla de aprendizaje profundo. Educación e ingeniería, algoritmos de aprendizaje, detección de anomalías, robótica, forecasting, que es pronóstico, sistemas en tiempo real. Miren que aquí habla Internet de las cosas, revoluciones industriales, miren que habla sobre eso. Nuevamente, sistemas ciberfísicos, manufactura inteligente. Miren otra manera de buscar la manufactura inteligente. Miren que es el mismo concepto de Smart Manufacturing, pero de otra manera. Ciberfísico, blockchain, miren, programación, scheduling es programación, control de producción, optimización, ¿verdad? Ambientes de manufactura, almacenamiento, esto es como almacenamiento digital, industria 4.0. Por aquí también tenemos, por ejemplo, impresión 3D, todo el tema de 5G, desarrollo sustentable, cadenas de suministro, arquitectura de computadores, nuevamente Internet de las cosas, inteligencia artificial. Esto es algo que uno hace como para saber respecto a un tema, cuáles son esas otras temáticas que se están trabajando que tienen una relación. Entonces, bueno, aquí está Big Data también. Yo quería mostrarles esto para que ustedes vieran cómo este tema de manufactura inteligente, cuál es la relación que tiene con otros temas, con otras temáticas, con otros desarrollos que también se vienen realizando. ¿Vale? Esto, pues, son diagramas que normalmente uno hace cuando está empezando investigaciones sobre un tema para saber cuáles son
los temas más relacionados con eso que uno está buscando. ¿Vale? Entonces esto era como una, digo yo, pequeña introducción que quería darle sobre el tema. Y lo que voy a hacer ahora es explicarle los puntos que establece la guía como para dejar bien claro qué es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, lo primero, bueno, aquí está resumido lo que dice en la guía. En la guía está un poco más clara la explicación o más extensa. El primer punto habla sobre explicar algunas de las técnicas de automatización industrial. La explicación debe incluir ejemplos de aplicación de la técnica. Entonces, de las técnicas que hablamos, estas que están aquí, estas 5, cada integrante del grupo va a seleccionar una de esas técnicas. Ya lo que me preguntaba Jorge. Entonces, si hay 2 que están participando, bueno, a los 2 tienen que desarrollar la investigación de todos las 5 tecnologías. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas 5 tecnologías? Pues vamos a explicar conceptualmente qué es, en qué consiste y algo importante, vamos a buscar ejemplos de aplicación. ¿Dónde vamos a buscar esos ejemplos? Puede que ustedes mismos los conozcan. Entonces me digan, no, allá donde yo trabajo hay una máquina de tal y tal cosa y esa máquina tiene un sistema de PLC que se utiliza para tal y tal cosa. O en la empresa donde yo trabajo hay una máquina donde se aplica también el tema de neumática industrial de esta y esta manera, ¿vale? Y si ustedes no los conocen, pues para eso está el Internet, para eso están las bases de datos de artículos donde podemos investigar aplicaciones o ejemplos donde se apliquen esa tecnología, ¿vale? Importante, jóvenes, aquí citar todo. Nuevamente, yo insisto en eso porque muchas veces no lo hacen. Ustedes se dan cuenta que lo primero que yo pregunto es ¿de dónde sacaste esa información? Porque entonces colocan un concepto y no me dicen de dónde lo obtuvieron. Y siempre debemos citar, siempre debemos colocar la citación. Hay por ahí un grupo, unos estudiantes que yo les devolví el trabajo. Les devolví el trabajo porque me está mostrando un porcentaje de plagio porque están copiando textualmente y no me están parafraseando y menos me están colocando la citación. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a dar una definición, una conceptualización sobre ese tema. Esa información de todo lo que es concepto, cómo funciona, eso está en el material de estudio que yo les estoy suministrando, ¿vale? Que es decir, que lo que tienen que hacer es ir a ese material, ir a esos libros y ahí está la información. 2 notas importantes que les dejo allí en la guía. Primero, la descripción y explicación de cada uno de los estudiantes se debe consolidar en el documento colaborativo, es decir, los aportes que hagan, donde expliquen, donde den los ejemplos de cada integrante, lo deben colocar en el documento. Eso es importante. Y lo segundo, las retroalimentaciones individuales sobre este ítem solamente se realizará durante las primeras 2 semanas. ¿Para qué hago esto, jóvenes? Para asegurarme que ustedes no dejen todo para última hora, que en las primeras semanas hagan esta parte individual y luego puedan ir avanzando en la parte colaborativa, porque a veces quieren ir a participar ya cuando se está acabando y ya para qué, ¿verdad? Ya afectaron a su grupo, no participaron, no les colaboraron a sus compañeros y ya es demasiado tarde. Yo entiendo que hay algunas situaciones puntuales, hay algunos temas que se les salen de las manos a ustedes y creo que los que me han escrito, los que han hablado conmigo, se han dado cuenta que yo soy comprensivo respecto a eso. Pero no podemos dejar tampoco entonces la puerta abierta para que todos lo hagan a última hora. ¿Listo? El segundo punto habla entonces, bueno, vamos a realizar una propuesta de cómo se aplicarían estas técnicas de automatización industrial, donde en el mismo proceso, en el mismo producto que ustedes seleccionaron en la fase anterior. Entonces acá yo tengo una nota bien importante que dice no confundir con lo realizado en la fase 2, en donde proponen un sistema flexible de manufactura. Allá ustedes hacían algo más general, ¿verdad? Decían, bueno, este proceso, vamos a crear un sistema de flexible de manufactura de esta manera y esta manera y va a tener estos procesos y este sistema de material y este sistema de control. Acá es algo más específico, ¿verdad? Yo tengo que decir, bueno, esta etapa de proceso, no sé, en la fabricación de pan, que habla sobre amasar el pan. Entonces yo voy a proponer que ese proceso de amasar el pan se haga con algún tipo de equipo utilizando el concepto de neumática industrial, utilizando la tecnología de PLC, utilizando qué, cuál de esas tecnologías voy a aplicar en la automatización de ese proceso. Obviamente, jóvenes, lo que les he dicho también en clases anteriores o en web anteriores,
yo entiendo y sé que esto no lo vamos a hacer a un nivel técnico, a un nivel de detalle, porque el curso primero no está establecido para eso y segundo no nos va a dar tiempo de crear ese nivel de detalle, ¿vale? Pero sí que ustedes propongan esas tecnologías. ¿Qué es lo ideal, jóvenes? Pues que cada integrante del grupo investigó sobre una, entonces cada integrante del grupo, al hacer su aporte colaborativo, proponga la aplicación de esas técnicas, ¿verdad? Entonces tienen que estar las 5 técnicas que se evidencien ahí en la propuesta que ustedes van a realizar. Entonces, yo aquí les propongo implementación en una etapa, actividad, tarea del proceso. No tiene que ser en todo el proceso, ni siquiera en toda la etapa del proceso. Puede ser en alguna función, en algo puntual. Por ejemplo, lo que les decía, la celda flexible de manufactura. Hay una partecita de la celda flexible de manufactura donde tiene un bracito, ¿verdad? Que ese brazo es neumático, que funciona con aire comprimido y ese brazo empuja el perno en la caja. Eso es lo que yo quiero que ustedes propongan, ¿verdad? Algo que sea muy puntual, muy específico, porque no lo quiero tampoco complicar la vida en un tema técnico. Entonces, lo segundo no, es como una explicación de esto. Modificaciones que se deben realizar al sistema de manufactura, ¿verdad? Eso va implícito en la propuesta que ustedes están haciendo, ¿verdad? Porque en la medida en que yo digo, bueno, esto ya no lo voy a hacer manual, sino de manera automática con esto, eso supone un cambio al sistema de manufactura. Es importante que se vea la descripción de eso que ustedes están proponiendo. Etapa en la cual se aplicará la técnica de automatización, decir en cuál etapa del proceso, de acuerdo a la caracterización de proceso que ustedes hicieron ya en la fase anterior. Algún tipo de esquema, ¿verdad? Algún dibujo, algún diagrama que permita, no solamente sea con palabras describiendo, sino que permita ver fácilmente. Entonces, donde ustedes hagan algún dibujo, hay software para hacerlo, o lo hagan en Word, en Excel, como ustedes quieran, pero donde se evidencie qué es lo que ustedes están proponiendo. Hay software para hacerlo, los que lo conozcan y lo sepan manejar bien, el que no lo puede hacer en Word, en Excel, no hay problema. El tema es que algún esquema donde ustedes expliquen lo que están proponiendo, lo que quieren hacer. Nuevamente, no es algo muy técnico, no es algo súper elaborado, pero que se entienda. Y el diagrama análisis de procesos que evidencia los cambios. Ya tenemos un diagrama análisis de procesos que traemos de la fase anterior. Entonces, analizar qué cambios suponen en este diagrama de procesos esa automatización que yo estoy proponiendo, si la hay, ¿vale? Eso es claro, jóvenes, lo que hay que hacer aquí, ¿sí? Sí, tutor. Listo, Suri, gracias. Sí, Vale. señor. Listo. Miren que esta actividad, digamos que está dividida en dos, esta fase. Unas actividades propuestas para el tema de automatización y otras actividades para el tema de automatización. ¿Qué es lo lógico que deberíamos hacer? Pues dedicar las 2 primeras semanas a la primera parte de automatización y las otras 2 semanas a la parte de manufactura inteligente. Entonces, luego viene las aplicaciones exitosas de manufactura inteligente. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a buscar aplicaciones que ustedes puedan buscar. ¿Dónde vamos a buscar? Artículos científicos o en internet donde se explique cómo se han aplicado tecnologías de la manufactura inteligente. Yo les coloqué un ejemplo aquí de cómo lo buscaría yo. Yo iría a una base de datos como Scopus, que entre otras cosas, ustedes por ser estudiantes de la universidad tienen acceso libre a esa base de datos. Yo buscaría manufactura inteligente, Big Data. Cuando yo coloco así, manufactura inteligente, miren que aquí dice me va a buscar artículos que hable sobre manufactura inteligente y también sobre Big Data. Entonces yo buscaría de esta manera, si la tecnología que yo voy a investigar es Big Data, yo investigaría de esa manera, miraría, bueno, cuáles son esas aplicaciones que se han dado. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a buscar artículos y que tenga estas dos cosas, se van a dar cuenta que habla sobre algunas aplicaciones que se han hecho en algunas empresas, en otros lados, o cosas que se están proponiendo. O también podemos buscarlo en internet, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a investigar? Aplicaciones exitosas, simplemente describir. Bueno, en la empresa, no sé, en Toyota durante los últimos años se ha venido implementando la tecnología de Big Data en los procesos de producción para tal y tal y tal cosa, en los procesos de manufactura que permiten obtener los siguientes beneficios en el proceso y tal y tal y tal.
Todo basado en la investigación que ustedes hicieron, siempre colocándome la cita referente bibliográfico que ustedes buscaron para decir lo que están diciendo ahí. Entonces, ¿qué tienen que tener las aplicaciones de manufactura inteligente? Tecnología utilizada. ¿Cuál es la tecnología? Es decir, Big Data, Internet de las cosas, impresión 3D, lo que ustedes encuentren. Industria donde se implementó, ¿cuál fue la empresa? ¿Cuál fue el sector? El tipo de industria donde se implementó esa tecnología que ustedes me están mencionando. Descripción de la aplicación, lo que les decía ahorita, en qué consiste, qué fue lo que se hizo, cómo fue que la aplicaron, en qué proceso y cuál es el impacto. Normalmente esas investigaciones dicen cuáles son los impactos que se han obtenido, positivos o negativos, que normalmente deberían ser positivos, al implementar esa tecnología, ¿verdad? Ese tipo de desarrollo en esa empresa, ¿vale? Esto es lo que se está solicitando en esta fase. Y esta partecita también cada quien va a investigar. Lo ideal, cada quien investigue una tecnología diferente. ¿Por qué? Porque eso permite, digamos, que el proceso que ustedes están haciendo lo aprovechen de mejor manera. Entonces, ustedes mismos pónganse de acuerdo. Ya yo conozco sobre Big Data, yo voy a investigar sobre Big Data, yo voy a investigar sobre Internet de las cosas, yo voy a investigar sobre gemelos digitales, yo voy a investigar sobre ciberseguridad, yo voy a investigar sobre impresión 3D. Cada quien se pone de acuerdo sobre qué investigar y hace esta descripción teniendo en cuenta los aspectos, los puntos que se están solicitando aquí, ¿verdad? No tiene que ser una descripción de 3 páginas, ni mucho menos, pues una página es suficiente si lo hacen bien, ¿vale? Si lo ejecutan como debe ser y teniendo en cuenta estos aspectos. Nuevamente, citando siempre la información que consiguieron. Allí mismo se pide hacer un cuadro comparativo de qué. Yo les coloco una estructura acá porque el periodo pasado había alguna actividad similar y se equivocaron bastante aquí. Un cuadro comparativo es que yo tomo unos elementos de comparación y hago una descripción basada en esos elementos de comparación de cada uno de los aspectos que estoy comparando. Entonces, en este caso, vamos a comparar las aplicaciones exitosas que normalmente va a estar amarrado a una tecnología que hizo cada uno de los estudiantes y vamos a determinar un elemento, ¿verdad? Un elemento comparativo. Entonces, el elemento comparativo 1, por ejemplo, esto es un ejemplo que yo les coloqué, tecnología utilizada, bueno, en este utilizaron Big Data, en este tal cosa, en este tal cosa, en este tal cosa. Impacto generado, por ejemplo, podría ser otro elemento de comparación. ¿Cuál fue el impacto que tuvo que se obtuvo en cada una de esas investigaciones? Elemento 3, cualquier otro que ustedes consigan. Entonces, vamos a empezar a hacer un análisis en cuanto a la investigación que hicieron todos los integrantes en este cuadro comparativo. Ojo, no se trata simplemente copio y pego lo que hizo cada uno y lo coloco aquí y ya, sin hacer ningún comentario, ningún análisis, que en realidad evidencie que yo estoy comparando ese elemento de cada una de las investigaciones que hizo los compañeros, ¿vale? Eso es un cuadro comparativo. ¿Para qué proponemos esto? ¿O para qué se propone esto en el curso? Pues para que, digamos, de manera general, cuando usted, bueno, yo quiero entender claramente sobre esos temas, sobre esas tecnologías, yo me voy al cuadrito y es más fácil leer la información así en una tabla que en un texto. ¿Listo? Entonces, por eso se propone de esa manera, porque entre otras cosas, el cuadro comparativo es una herramienta importante cuando yo quiero, digamos, entender claramente las diferencias, similitudes entre ciertas temáticas. ¿Vale? ¿Hasta ahí es claro, jóvenes? ¿O no muy claro? Sí, señor, está claro. Sí, señor. Listo. Y lo otro, que ya es la última parte de la actividad, es nuevamente, miren que todo lo que yo las actividades, y no solamente en la fase anterior, sino en esta y en la que sigue, yo lo estructuré de una manera en que al final nosotros podamos tener una propuesta general donde mejoramos un sistema de manufactura, donde lo llevamos de algo manual a donde ya proponemos un sistema flexible, donde proponemos temas de automatización, donde proponemos temas de manufactura inteligentes, es decir, donde llevemos más allá el proceso. Obviamente aquí no estamos revisando temas de costo, nada de eso, porque pues ahí tendríamos que entrar en otro campo y yo creo que ya la vuelta anterior les decía que para eso ustedes tienen otros cursos que ya los llevan a hacer este tipo de análisis económico, donde tenemos
ingeniería económica, tenemos varios cursos de proyectos, tenemos cursos de valoración, tenemos cursos de contabilidad y costos, donde ya ustedes podrían hacer esos análisis en costo. Aquí estamos proponiendo el nivel de mejorar la productividad, lo que podemos hacer. Entonces miren que en todos, yo lo que les propongo es, bueno, vamos a hacer propuestas de cómo mejorar las cosas. ¿Por qué? Porque finalmente en las empresas, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Propuestas, ¿verdad? ¿Cómo podríamos hacer ciertas cosas? Obviamente ya en la empresa tiene que ser algo más elaborado, algo más detallado. Cada una de estas cosas, de estas propuestas se pueden convertir en proyectos dentro de las empresas y ya tenemos que hacer algo mucho más elaborado, mucho más construido, ¿no? Entonces, vamos a hacer una propuesta donde apliquemos, donde nosotros digamos cómo se podrían aplicar estas tecnologías de manufactura inteligente nuevamente en el producto, en el proceso que seleccionamos en la fase anterior. Desde la fase anterior hasta que terminemos el curso, lo vamos a trabajar basado en eso que ustedes seleccionaron. Entonces, ¿cuáles son las tecnologías que se propone aplicar? Si son varias, ¿verdad? ¿Cuál es la aplicación de la tecnología en esa industria? Entonces ya ahí tendríamos que hacer una pequeña investigación. Bueno, si ustedes están, no sé, nuevamente algunos si están en la panadería, entonces en la industria de la panadería empezar a investigar si ya hay algunas aplicaciones de manufactura inteligente, ¿verdad? Obviamente esa búsqueda tenemos que hacerla, seguramente en Colombia no la habrán, tendríamos que investigar en países como Estados Unidos, eso a nivel de literatura, ¿no? Seguramente hay información, jóvenes, pero hay que buscar información. Si voy a buscar en otros países, en Europa, Estados Unidos, tengo que tratar de buscarlo en inglés, porque si escribo en español seguramente no voy a conseguir información. Tengo que buscar en inglés para poder aprovecharlo. Entonces, Smart Manufacturing and, ¿se acuerdan que yo les coloqué, le hablé del conector and? Entonces buscamos industria de panadería en inglés, obviamente, industria de automóviles, dependiendo de lo que hayan seleccionado ustedes. Si no hay, ustedes me dicen, mire, investigamos, justifiquen que no encontraron realmente información, que es difícil, ¿no? A menos que algunos tengan un producto que es muy propio, algo muy artesanal de Colombia y que en otras partes no lo haya. Bueno, eso podría entenderlo. Creo que algunos están trabajando con panela. Es posible que de pronto en temas de panela no lo encontremos, pero sí algo similar. Entonces, panela, bueno, eso está dentro de la industria alimenticia. Miren, por eso yo les coloco industria. Dentro de la industria de alimentos seguramente habrán ciertas cosas. Entonces, casi que cualquier producto que ustedes seleccionen va a estar en algún tipo de industria. Entonces, vamos a conseguir ese tipo de aplicaciones. Entonces ustedes van a decir, bueno, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué modificaciones? ¿Qué cosas diferentes tendría que tener ese sistema de manufactura para yo poder aplicar esa tecnología, ¿verdad? Nuevamente, miren que les pido el diagrama de procesos. ¿Cuáles serían los cambios del diagrama de procesos que yo tenía en la fase 2 y cómo quedaría ese diagrama de proceso al yo proponer ciertos cambios? O si quedarían exactamente igual, ¿verdad? ¿En qué etapas del proceso aplicaría yo esas tecnologías? Ustedes me podrán decir, bueno, esto es en todas las etapas en general o puntualmente en este proceso yo necesito aplicar un dispositivo de Internet de las cosas que me recoja cierta información para tal cosa. Hay temas muy puntuales, por ejemplo, si estamos en la industria de impresión o alguna empresa que se dedique a fabricar productos de plástico, por ejemplo, ya hay máquinas de impresión 3D que imprimen productos plásticos, ¿verdad? De hecho, en la UNAD hay unas máquinas, en Cartagena hay una máquina de impresión 3D y imprime productos plásticos, ¿verdad? Entonces, hay que también ser estratégico en eso, ¿verdad? Dependiendo del tipo de industria, hay ciertas tecnologías que le aplican de mejor manera. Hay unas que son un poco más transversales, por ejemplo, el tema de Big Data, Internet de las cosas, que utiliza para recolectar información y todo, y eso es un poco más transversal a las empresas, pero hay unos que son muy puntuales, ¿verdad? Y nuevamente, esas propuestas que vamos a hacer, tratar de proponer algún tipo de esquema, de dibujo, de imagen donde uno pueda apreciar lo que ustedes quieren proponer, lo que ustedes quieren decir. Tampoco se trata de colocar solamente una imagen, ¿no? Porque he visto documentos donde colocan una imagen y bueno, pero ¿qué significa esa imagen? O sea, y que también la imagen tiene que ir acompañada de una descripción, de un análisis donde ustedes mencionen lo que están proponiendo, lo que quieren hacer, lo que quieren dar a conocer. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esa actividad, jóvenes? Que ustedes investiguen un poco más, ¿verdad? Bueno, yo quiero proponer
gemelos digitales. ¿Qué es eso de gemelos digitales? ¿Qué funciona? ¿Cómo? ¿Para qué se usa? ¿Cómo sirven? ¿Qué en las empresas dónde se implementa eso? En esta empresa que yo estoy proponiendo, ¿dónde podría implementarlo? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué beneficios traería eso? Miren que eso es obligarlos un poquito a pensar en este tipo de cosas, ¿no? Que si bien es posible que en Colombia no se estén desarrollando, pues eventualmente van a llegar, eventualmente se tienen que hacer. Además, ustedes no saben en qué empresas, si van a trabajar aquí, si van a trabajar afuera, si van a estar en empresas grandes aquí en Colombia que sí los usen. Entonces es importante que ustedes se vayan relacionando con ese tipo de conceptos. Nuevamente, no van a ser unos expertos en Big Data con este curso, no van a ser unos expertos en Internet de las cosas, no van a ser unos en puestos en sistemas ciberfísicos, no van a ser unos expertos en esos temas, porque esos son temas avanzados, son temas más amplios, ¿verdad? Pero sí van a conocer un poco sobre cada uno de esos temas, van a tener un concepto, una idea general, que es lo que buscamos con este curso que ustedes se lleven, ¿vale? Entonces, no sé si hasta ahí ¿es claro todo lo que les estoy mencionando o no? ¿Sí? Que esto es básicamente lo que está pidiendo la guía, lo que se solicita en esta actividad, ¿vale? Entonces, lo que yo siempre les digo, jóvenes, cuando hagan la actividad, revisen la rúbrica. Entonces, esta rúbrica tiene o está calificando 6 puntos, que son estos. Primero, la descripción de las técnicas de automatización, 15 puntos. Propuesta de aplicación de técnicas de automatización. La propuesta de automatización, 30 puntos. Las aplicaciones exitosas de la manufactura inteligente, 15 puntos. Cuadro comparativo, 20 puntos. Las propuestas de aplicación de tecnología inteligente, 30. Y el documento en general, que en los documentos en general lo que yo miro es cómo está la introducción, cómo están los objetivos generales y específicos, cómo está la conclusión, cómo fue la redacción en general, si aplicaron todo lo que tiene que ver con esas normas APA. Ustedes ven que algunas veces en esa parte yo les comento, la introducción no es clara, los objetivos no están bien planteados, la justificación o la conclusión no se entiende, no estás concluyendo realmente sobre lo que dice el objetivo. Yo les hago normalmente ese tipo de comentarios, o la redacción no es clara en cierto punto, hay unos temas de ortografía, eso es como lo que se revisa en este punto. Y eso es todo, jóvenes, lo que yo quería contarles. Dejo abierto ahí con ustedes si tienen una pregunta, si tienen una duda, si quieren comentarme algo, yo estoy aquí atento para que ustedes me comenten. O todo está claro. Bueno, yo voy a asumir que todo estuvo claro. No se les olvide, yo siempre les he dicho, si tienen dudas, si tienen preguntas que hacer, tienen los diferentes medios, ¿no? Normalmente el Skype ya prácticamente no lo estamos utilizando, en la universidad ya está en un proceso, ya les dije, de migrar del Skype al Teams, entonces a veces si me han escrito por Skype, me disculpo si no los he contestado, pero como ya lo estamos dejando de utilizar, muchas veces ni siquiera lo mantengo abierto aquí en el computador. Pero el team, si ustedes me escriben, yo les voy a responder. Hay algunos estudiantes que me escriben por ahí, que me piden explicación y normalmente yo les respondo. Puede que si me escribe hoy no te conteste enseguida digo al minuto, pero en el mismo día normalmente les contesto. Algunos me dicen, tutor, ¿me puedes retroalimentar aquí antes de poner en el foro? Y yo los atiendo, a veces no enseguida, pero les reviso el documento, les digo, esto está bien, está mal, corrige esto, arregla esto, modifícalo. Y yo siempre estoy dispuesto en responderles, en colaborarles. Entonces, si no queda claro algo, si no entendieron, si quieren que yo les profundice un poco más, también me pueden decir y nos podemos conectar aquí por Teams también. Pero pues todo es lo que ustedes me digan. A veces, no sé si los docentes pecamos por creer que si no nos preguntan es que ustedes tienen claras las cosas. A veces no sé si les da pena o pues no nos quieren preguntar, no sé. Pero yo les dejo ahí abierta la posibilidad de que cualquier duda que tengan me pueden escribir y yo con mucho gusto les voy a atender, ¿vale? Entonces, eso era lo que quería contarles por hoy. Les quedé debiendo también el Kahoot para hacerlo como la vez pasada. No caí en cuenta, ahora me acordé que la vez pasada lo hice, que fue ahí como un poquito dinámico esa parte. Entonces, jóvenes, nos vemos
En una próxima ocasión, posiblemente la próxima web la haga el tutor Diego. Igual yo estoy presente, aunque la haga él, yo voy a estar acá presente con ustedes. Entonces, cuídense mucho, que tengan buena noche y cualquier cosa estoy pendiente de colaborarles con mucho gusto. Gracias, Gracias a tutor. ustedes gracias a ustedes por estar acá. Buenas noches. Gracias, tutor. Gracias, tutor. Tutor, Buenas muchas noches. gracias, muy amable. Buenas noches.